Cambiando completamente de tema, tenemos a un invitado en el piso que es protagonista porque hoy se publicó en el boletín oficial la reglamentación de la ley bases y lo que hizo la persona que está con nosotros y con la que vamos a hablar fue esta mañana publicar también un hilo en redes sociales que habla de más motosierra, anti-ñoquis y anti-coimas. Así arrancó livianito. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Yo feliz por lo de River, pero bueno. Mi hijo también. Ah, bien. ¿Y usted? Bueno, No, yo soy del Lobo. Eso no. ¿Cuánto piadoso? Sí. ¿Cuánto piadoso? Sí. Vamos a hablar de economía, Sí. que es mejor que hablar de Sí, gimnasia. hagamos... Vamos a la ley base. Sí, pasemos mejor. No, pero muy feliz porque, bueno, hoy es un día, como vos acabas de decir, se acaba de reglamentar la ley bases, que fue un trabajo conjunto en el Congreso de muchos meses, y como yo te decía, y como puse hoy a la mañana tratando de explicar un poco cuáles eran los puntos centrales de esa reglamentación, básicamente el Congreso le ha dado muchos instrumentos al gobierno para ejecutar eso, con lo cual Javier Milei hizo campaña, que es la motosierra, ¿no? Ese mandato que los argentinos le dieron al presidente de alguna manera ordenar el Estado. Recordemos que cada gasto del Estado debe ser pagado, o sea, implica que algún contribuyente tiene que pagar y los contribuyentes dijeron demasiado, necesitamos ordenar esto, necesitamos bajar los impuestos, necesitamos bajar el gasto. Y a su vez se hicieron cambios importantes en quizás dos leyes que no son, digamos, de la conversación de todos los días de la gente, que son la Ley de Empleo Público y la Ley de Procedimientos Administrativos, pero que la finalidad de los cambios que se implementaron yo los describí como anti-ñoquis. Sí. O sea, el cambio en la Ley de Empleo Público es para tratar de dejar para atrás para siempre esa idea de un Estado colonizado por militantes políticos y que el ingreso al sector público sea una cosa mucho más profesional. Me parece que eso honra, digamos, a ese dinero que los contribuyentes están poniendo para financiarlo. Y anticoimas, ¿no? Porque los cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos, ahora si querés los podemos entrar en detalles, sí, apuntan a evitar esa, digamos, poder que a veces tenían los funcionarios, ya sea para extorsionar o para coimear, digámoslo con todas las letras, y los cambios que ha implementado el presidente Milei buscan a reducir ese margen de arbitrariedad que tenían los funcionarios defendiendo los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ha sido muchos meses de trabajo y ver que esas reformas y que esos mandatos que recibió Javier pueden ponerse en práctica es algo muy lindo para nosotros. Empecemos por la Ley de Empleo Público. ¿Qué alcance va a tener esto? Porque decís que anti-ñoquis tiene más referencia, digamos, tiene un alcance a lo que entra al Estado y no a lo que ya está en el Estado. Claro, este es un gobierno que está haciendo una gran reestructuración, ya ha tenido una caída de más o menos 20.000 agentes, pensando un plantel de aproximadamente 200.000 con el que se arrancó, más o menos un 10%. Pero es un buen momento para pensar cómo se entra al Estado, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es poner un examen y la característica es que ese examen es objetivo, o sea, sin intervención humana, ¿correcto? Porque si vos tenés intervención humana es donde vos decís, bueno, sabes que este es amigo de acá, él viene de tal intendencia, hay que meterlo y entonces como... ¿no? Como que sí. ¿no? Como pero entonces, este concurso es para cualquiera que entre. Para cualquiera que entre va a tener que dar un examen, ¿no? Y entonces el examen lo va a corregir la computadora y si está por encima de un cierto nivel mínimo de competencias que se establezca, entonces va a poder seguir. Ese es uno de los cambios que se hace. El otro cambio que se hace es, había una joda, si me permitís, disculpame mi francés, ¿ok? Disculpame mi francés, ¿ok? Pero es que muchas veces mucha gente de otras reparticiones del Estado por fuera del Ejecutivo pedían gente. Entonces esa gente iba a lo que se llama una adscripción. Sí. Pero ¿sabes qué? Esa adscripción la pagaba el Estado. O sea, me lo pedía una provincia, la persona se iba a la provincia y lo pagaba el Estado Nacional. Entonces, bueno, eso se acabó. O sea, las adscripciones van a ser con cargo a quien los toma, ¿correcto? Sí, para dar un ejemplo que me contaron, por ejemplo, alguien que era empleado del Estado Nacional se iba con el gobernador Pirulo y Pirulo le decía, vas a trabajar para mí en algo que no tenía nada que ver para lo que se le pagaba y le seguía pagando a la nación. Esto es lo que estás planteando. Acabóse. ¿Y eso es mucha gente? Es digamos, y digamos,
es gente en el Poder Judicial, es gente en el Congreso, es gente en las provincias, así que me parece que es una cosa de buena administración, ¿correcto? O sea, que el que tiene un recurso lo financie. Y después lo otro que se hace es, se reglamenta algo que estaba hace muchos años en la ley, pero que nunca se reglamentó, que es el régimen de disponibilidad. El régimen de disponibilidad es que cuando se cierra una repartición, pensá que la ley Bases le permite al gobierno cerrar, fusionar, organizar prácticamente todas las reparticiones del sector público. Si, digamos, una repartición se cierra, entonces la gente pasa a lo que se llama un régimen de disponibilidad, se le paga el sueldo por hasta 12 meses o dependiendo de su antigüedad, cuántos meses. Y hemos implementado un sistema, a mí me parece bastante novedoso, que lo llamamos una suerte como de empalme, que es que esa persona, además de recibir capacitación en esos 12 meses, sí puede, si consigue un trabajo en el sector privado, el privado, si es que quiere la persona, o sea, acá no se obliga nada a nadie, pero si le sirve a la persona, esa persona puede hacer que el empleador nuevo en el sector privado tome a cuenta durante esos primeros meses su salario en el sector público, ¿se entiende? Entonces es como una manera de ayudar a su reinserción. Bonificar. Sí, es como se bonifica. Digo, repito, ¿no? Esa es por supuesto a total discreción y voluntad del ¿Y si la persona del empleador no quiere? No, si no, sigue cobrando su sueldo normalmente. ¿Y será según- reubicada dentro de otro? No, si a los 12 meses no es reubicada, la persona deja el sector público, recibe una indemnización. Esto es un poco lo que se ha acordado con el Congreso. Por eso digo, el Congreso realmente le ha dado instrumentos importantes al presidente Milei para llevar adelante esa reestructuración. Tenemos un año para implementar estas cosas, así que nada, ahora hay que trabajar. Eso se va a hacer a través de unas figuras que se llaman los decretos delegados. Ya no sé si en horas o en días vas a tener el primero que cierra definitivamente el INADI. No, el INADI, porque uno lo que va buscando también es cosas donde hay superposiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tareas que... miren, les voy a decir, periodísticamente, cuando salga el decreto delegado del INADI, les pido por favor que lean al aire los fundamentos, Ok. porque el nivel de dislate en la gestión de los recursos, alquileres que no se pagaban, sueldos que no se sabía a quién iban, el mandato que había recibido el INADI hace 20 años y que no había cumplido, expedientes del año 2016 que no habían sido atendidos. Entonces vos me preguntás, ¿pero qué fue todo esto? ¿Ok? Entonces, con competencias que obviamente las tiene el Ministerio de Justicia y que las tiene el Poder Judicial, ¿no? Entonces, estas duplicaciones, más allá que el ministro de Justicia, Acuña Libarona, ya ha hecho una racionalización muy importante en la estructura del INADI, ya el cierre definitiva va a ser con un decreto delegado que incluso deroga la ley que lo crea. Claro, y me quedé pensando en el INADI. Entonces, se cierra el instituto, pasa a haber un área, no sé si es una secretaría o qué, dentro Claro. del Ministerio de Justicia que tiene que llevar los temas de discriminación. Y la gente que está ahí, que quedan 200, no sé cuál es el Claro, número final, digamos, que no va a se ser fue. un número menor, Sí. y entonces parte de esa gente va a quedar en lo que se llama este régimen de disponibilidad. Ok. Entonces, repito, por un año van a estar protegidos, van a cobrar su sueldo, van a tener esta capacidad de, digamos, reinsertarse en el sector privado con esta facilidad que acabamos de reglamentar ahora. Y es parte del proceso. Recordemos, cada uno de esos sueldos hay un contribuyente, todos nosotros, ¿no? Estamos pagando para eso y yo creo que el presidente recibió ese mandato muy fuerte de ordenar esto. Creo que la gente dijo, por favor, o sea, que haya estado, pero que sea lógico, que sea ordenado, que no haya duplicaciones, que no haya ñoquis. Y el presidente creo que ha tomado ese mandato con una gran valentía y con una gran fortaleza y lo va ejecutando. ¿Hay un número que tengan en la cabeza? Una empresa lo tendría, un Estado es una cosa completamente distinta, respecto a lo que pueden usar para indemnizaciones o para retiros voluntarios. Sí, se podría pensar en retiros voluntarios también. Muchas áreas ya lo han implementado. La indemnización ya está estipulada. ¿No? También. Sí, la jubilación anticipada, correcto. La indemnización está pautada, digamos, en términos son parecidas a las leyes de contratos de trabajo, están pautadas ya en la propia ley Bases que aprobó el Congreso. Pero tienen un monto en la cabeza de cuánta plata pueden destinar para eso, porque en algún punto se puede volver antieconómico. La idea de sanear completamente el Estado y que funcione con lo Hay básico. que tener caja para eso. Claro, ¿no? eso. Sí, pero me parece que va a ser un proceso, que se va dando gradualmente, no es que, digamos, todo cae en el mismo mes, y tenemos la suerte que tenemos un ministro de Economía que nos está dando consistentemente superávit fiscales, así que
estas son medidas que eventualmente mejoran muchísimo la solvencia intertemporal del sector público, así que hay que implementarlas. Federico, te pregunto algunas cosas sobre el tema de empleo público. Primero, ¿cuántos son hoy los trabajadores del Estado que están en disponibilidad? Sabemos que hay unos 20.000 que fueron despedidos, 10.000 de la Administración Central y 10.000 de las empresas públicas. Cecilia, la disponibilidad en realidad empieza a regir a partir de ahora porque está reglamentado. Vos sabés que el régimen de disponibilidad estaba en la ley 23.696, que creo del año 92, pero ahora nunca se había reglamentado, y en realidad hoy es como que por primera vez el presidente Milei, a través de la reglamentación que se conoció hoy, se reglamenta cómo va a funcionar, cómo va a ser el proceso, incluyendo estos instrumentos que yo te decía. Así que hoy el número es 0, pero es 0 porque nunca había sido puesto en práctica y a partir de hoy sí será una posibilidad. Pregunto al revés, ¿cuántos son los empleados que están en áreas que fueron anunciado su cierre, que hoy no tienen tareas y que pasarían a estar vos lo que me estás preguntando es cuáles son los organismos, que digamos, qué plan hay. Yo te digo, digamos, me parece que ese es un proceso que también se dispara hoy, digamos que requiere una discusión con cada uno de los ministerios. Es decir, bueno, esto lo podemos cerrar, esto lo podemos fusionar. Los empleados de Telam, por ejemplo, que es un caso visible. Los empleados de Telam que no adhirieron al retiro voluntario y demás, ¿hoy están en disponibilidad o no necesariamente? Podrían estarlo, pero igual Telam, digamos, pertenece a otro universo que es el de las empresas públicas. Sí, claro. ¿Okay? Acuérdate, el empleo público es primordialmente para lo que es la Administración Central. Como yo te decía, Javier Milei empezó con una dotación de 200.000 personas en la administración pública. Después hay unas 200 y pico mil que están en las fuerzas de seguridad, ¿correcto? Sí. Que eso va por separado. Ese ya hubo 20.000, digamos, bajas en eso, y ahora viene un proceso que, si se quiere, es más fino, ¿no? Es porque, es decir, bueno, tomar decisiones estratégicas sobre estos organismos queremos que sigan o estos organismos son duplicaciones, entonces tenemos que fusionarlos, y en esa fusión se produce una mejora operativa en la eficiencia, ¿no? Y una cosa sobre el concurso, sobre ese examen. Hasta acá, para entrar al sector, para entrar al Estado con un cargo permanente, vos tenías que rendir un concurso, tenías que dar un examen. Eso sigue. Eso sigue. O sea, ¿Y este examen para quién es entonces? Es previo para todos. Entonces, lo que yo... Vos tenés que rendir un examen y podés ser contratado. El examen es como llenás tu ficha diciendo y con eso arrancás el proceso. Bueno, después das ese examen. Ese examen es como como un mínimo de competencias en la manera que lo hemos implementado ahora. O sea, lo que queríamos era sacar, digamos, vos tenías ese concurso, pero está claro que ese concurso no servía para que los ñoquis no entraran. ¿Está claro? Sí, obvio, y además ese concurso muchas veces llega después de que la gente trabaja 20 años en el Estado. ¿Perdón? Que muchas veces ese concurso le llega a la gente después de que trabajó 10 años. No, pero incluso había un concurso Cecilia, había un concurso incluso había un proceso que se llama concurso para entrar. Pero como esos concursos tenían ciertas instancias, si querés, discrecionales, por ahí vos tenías a alguien que no cumplía el mínimo estándar, pero era amigo del intendente de no sé dónde. Sí. Entonces decían, che, mirá, amigo, ok, listo, pasa. Entonces lo que quisimos hacer nosotros es poner una instancia que es hoy, quizás no es muy dura, pero es una instancia, digamos, objetiva, ¿se entiende? Sí, entonces, pero viene alguien que no tiene absolutamente ninguna competencia, porque pensemos que esa persona que entra va a estar siendo financiada con plata de los contribuyentes, ¿no? Así que... ¿Y por qué siguen entrando? No. El punto de este sentido, ministro, ustedes están claramente en un plan de reducir la planta de empleados estatales de la Administración Central. Lo que hemos visto en otras administraciones fue que se anunciaban recortes, pero cuando terminaban la gestión, el balance daba que habían sacado a 2.000 y habían ingresado 10.000, por decir un número al azar. ¿Qué está pasando hoy? ¿Siguen entrando? Me parece súper válida la pregunta. El número total de reducciones en el Estado es 20.000, ya lleva. Ese es un número que va a seguir aumentando. Me parece que esté buenísimo que vos nos midas por ese neto. Claro. Prácticamente no hay entradas. Bueno, qué sé yo entré, no sé, digamos. Sí, pero usted es un ministro, digamos. Hay entradas, ¿no? Entonces, hay algunas entradas. Entonces, me parece que tenemos que seguir ese neto. Ese neto, yo te aseguro
te lo digo acá, y digamos, me llamás dentro de unos meses y me haces responsable de esto que estoy diciendo acá, que ese número va a seguir bajando.